Cordial saludo. Nosotras somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, actualmente cursando cuarto semestre de Psicología. Este espacio ha sido creado para ahondar temas específicos sobre la materia de técnicas de entrevista, temas vistos a lo largo del primer ciclo académico, y así evidenciar los conocimientos que con la ayuda de nuestra docente Juliana Vázquez logramos adquirir. Las integrantes del grupo son María Camila Bonilla, Viviana Betancourt, Natalia Salazar y Dayana Andrea Sánchez. Inicialmente debemos tener muy claro el concepto de entrevista, pues esta es un diálogo entablado entre dos o más personas donde el entrevistador pregunta y el entrevistado contesta. Y adicionalmente logra hacer un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación. Como estudiantes de psicología debemos tener muy en cuenta cuál es la importancia de la entrevista en la psicología, pues en el ámbito psicológico la entrevista es una de las técnicas más utilizadas para la recolección de datos y la formulación de hipótesis. Esta llega a ser fundamental para las investigaciones psicológicas en el campo clínico. En el psicoanálisis se dio inicio con la terapia parlante de Freud, en la que se funda la búsqueda de información, la evaluación y la terapia. Y a lo largo de la historia, las entrevistas se han convertido en un método para fomentar la comunicación espontánea entre el entrevistador y el entrevistado. La entrevista tiene una clasificación. Primero, según su estructura. Existe la entrevista estructurada, que es la preparada con anterioridad. Esta se puede realizar por medio de teléfono, de manera online o cara a cara, como generalmente se hace. Son preguntas cerradas, no se debe improvisar y se evalúan las habilidades, las aptitudes y los comportamientos de la persona entrevistada. La entrevista semiestructurada por lo general se usa en investigaciones cualitativas. Llegan a ser conversaciones muy profundas y se pueden cambiar las preguntas o por el contrario hacer preguntas de seguimiento según las respuestas anteriores que la persona entrevistada haya dado. Y la entrevista no estructurada, que son entrevistas de total profundidad, son conversaciones mantenidas con un propósito en mente. Menos preguntas y el objetivo principal es recopilar datos sobre algún estudio y por lo general este tipo de entrevista es muy flexible. También se clasifican según sus objetivos, ya sea de asesoría, clínica o selección, y según su función, por ejemplo, de evaluación, de diagnóstico, una entrevista motivadora o terapéutica. Existen unos tipos de entrevistas. Por ejemplo, la entrevista individual, que es la que se realiza entre dos personas. El objetivo es evaluar al paciente a través de una conversación. Se debe generar una relación interpersonal y se pueden presentar dificultades como la expresión oral de la persona que se está entrevistando. Las entrevistas de panel, donde es un solo candidato en frente de varios entrevistadores. Y el objetivo principal es evaluar cómo esta persona va a encajar en el puesto al cual está concursando. Esta persona puede sentirse un poco intimidada y por ello puede que sus respuestas sean un poco incoherentes. La entrevista de confrontación, la idea es enfrentar a una persona con el propósito de establecer la verdad y no necesariamente estamos hablando de tensión u oposición. Y la entrevista grupal, donde el entrevistador pues debe verificar que el grupo interactúe entre sí y no se desvíen del tema. Se recolectan datos cualitativos y se realiza un intercambio de opiniones, ya sea escritas u orales, y no se trabaja para nada información personal de los entrevistadores. Existen unos elementos que son esenciales para realizar una buena entrevista. Primero, la comunicación. Pues comunicar significa poner en común, entrar en una relación de intercambio de pensamientos, emociones y generar una relación recíproca y bidireccional, teniendo muy en cuenta
que hay dos partes, el emisor y el receptor. El problema de la comunicación en la entrevista es la transmisión del mensaje, pues la comunicación no es solo un intercambio, es una construcción de significado simbólico, ya sea de manera verbal o no verbal. Y de acuerdo a esto, existen unas técnicas de comunicación verbal. Por ejemplo, la técnica paráfrasis, que es la manera en cómo expresamos de modo diferente el contenido cognitivo de lo que el entrevistado acaba de decir. La técnica del resumen, donde se revisan brevemente los aspectos tratados. La técnica de la inmediatez, donde se describen los aspectos relacionados con el proceso o sentimientos que ocurren en ese momento. La técnica del reflejo, donde se expresa de modo diferente el contenido emocional de lo que el entrevistado acaba de decir. Y en segunda instancia, también es muy importante la interacción en la entrevista, pero debemos tener muy en cuenta que esta no es una charla entre amigos. Es un diálogo previamente configurado con un propósito profesional. Y, no menos importante, es esencial generar el rapport en todo tipo de entrevista, pues esa empatía que se genera con la persona entrevistada va a generar una relación de confianza y agrado por el resto de la entrevista hasta su final. La entrevista tiene unas fases. La primera fase es la inicial, que dura aproximadamente entre los 8 y 10 minutos. Los objetivos de esta primera fase son establecer la base del rapport, reducir la incertidumbre y sondear y establecer las expectativas de lo que será toda la entrevista. La segunda fase es la intermedia, que son aproximadamente 45 minutos. En esta fase se obtiene información relevante y precisa, se identifica el problema, se elaboran hipótesis, se proponen estrategias de solución y se ejecuta el posible tratamiento. Y la tercera fase, que es la fase final, que dura aproximadamente 10 minutos, es donde se resumen los temas tratados en la entrevista. Para una mejor claridad, se planifican posibles citas o acciones futuras, se aclaran las dudas que el entrevistado tenga y se hace el cierre o la despedida. Existen diversos campos de la entrevista, por ejemplo, el campo de la salud, donde principalmente como objetivo se tiene el análisis descriptivo y análisis funcional de la persona entrevistada. Es todo esto por medio de la comunicación y la observación. También se generan hipótesis, todo esto con la finalidad de, por medio de la atención a la persona que se está entrevistando, tratar de encontrar la solución a sus problemas de salud. En el campo laboral, la entrevista debe ser generada por un especializado en organizaciones o trabajo. La entrevista más utilizada es la de selección, que tiene como objetivo la obtención de información de los aspirantes en relación con sus habilidades y sus destrezas. En el campo educativo, el objetivo es obtener datos sobre la personalidad y las conductas de los niños y adolescentes. También se refiere a una orientación vocacional y por lo general se utilizan preguntas abiertas. En el campo periodístico, esta es una conversación con propósito de difusión, recolección de noticias, datos, opiniones, comentarios, declaraciones, encuestas, noticias, entre otros aspectos importantes que se relacionan con este campo de la entrevista. Para una mayor comprensión sobre alguno de los tipos de entrevista, realizamos unas simulaciones en el aula especializada diseñada por la universidad denominada Cámara Gesell, en la cual tuvimos la oportunidad de realizar de manera ejemplificada la práctica de los diferentes tipos de entrevista, como la entrevista clínica, la entrevista forense, la entrevista ocupacional y la entrevista aplicada a los niños. La entrevista clínica, que por medio de aspectos conductuales, físicos y cognitivos de la persona entrevistada,
se logre llegar a conclusiones psicopatológicas. La entrevista forense, donde el perito psicólogo trata de obtener indicios cognitivos para su posterior análisis y valoración en términos de credibilidad. En la entrevista a los niños se busca obtener información por medio de juegos didácticos, información sobre el niño y su alrededor. Y la entrevista laboral, donde se caracteriza principalmente por la entrevista de selección. En consideración con los diversos campos de la entrevista, el que más nos llamó la atención fue la forense, pues esta es de gran importancia para identificar la presunta culpabilidad de una persona en un campo específico. Del mismo modo, la importancia de identificar cuando una persona padece algún tipo de trastorno mental que lo lleve en un momento determinado a ejecutar un crimen. La asignatura Técnicas de Entrevista deja muchos aportes a nuestra construcción del conocimiento de manera significativa, pues tenemos muy en cuenta que a lo largo de nuestra vida profesional nos encontraremos en situaciones donde tendremos que poner en práctica las características de la entrevista, dependiendo del caso, y que acorde a esto es indispensable contar con un protocolo que nos ayude a tener un buen direccionamiento de la misma para así evitar confusiones. Muchas gracias por su atención.